Página 34. Der Rote Mundial, por Salvador Borrego, 1953. Capítulo 1. Aurora Roja, 1848-1918. 1.3 Alemania meta inmediata del marxismo. Advertencia. Este MP3 incluía fragmentos de textos históricos que contienen expresiones discriminatorias propias de su época. Dichas ideas no reflejan la postura del autor del video ni se presentan como verdades actuales. Se muestran únicamente con fines de análisis crítico, educativo e histórico, para comprender el contexto en el que surgieron. Pedimos al espectador que lo interprete como documento histórico y no como promoción de odio o discriminación. En la segunda mitad del siglo pasado, mientras que en Rusia se abrían paso las doctrinas revolucionarias marxistas, el Imperio alemán resurgía en 1871 forjado en la victoria de Sedán, bajo Guillermo I. Este segundo Reich era la cúspide de fuerzas cuya inquietud brillaba precisamente entonces en diversas ramas del saber: Goethe en la literatura, Beethoven, Mozart y Wagner en la música, Kant y Schopenhauer en la filosofía, von Moltke en la milicia, Kirchhoff y Bunsen en la física y la química, y Nipkow en la mecánica. Sin embargo, en el campo de la política el alemán no tenía nada nuevo bajo la férrea forma de su imperio, y esto hizo creer a los propulsores israelitas del marxismo que sería fácil asentar en Alemania la primera base de la revolución mundial. En efecto, Karl Marx y su compatriota Friedrich Engels quisieron que el marxismo se materializara en régimen político primero en Alemania y después en Rusia. En su manifiesto comunista de 1848, ambos especificaron: a Alemania sobre todo es hacia donde se concentra la atención de los comunistas, porque Alemania se encuentra en vísperas de una revolución burguesa y porque realizará esta revolución en condiciones más avanzadas de la civilización europea y con un proletariado infinitamente más desarrollado. Pero un año después de publicado el manifiesto comunista, el marxismo sufrió un golpe inesperado en Alemania. Su primer intento para apoderarse de las masas proletarias fracasó en junio de 1849. La disciplina y el nacionalismo inculcados por la milicia eran una barrera ante la revolución internacionalizada del marxismo. El general Helmut von Moltke señalaba que ese cólera moral fascinaba a los demócratas y se extendía por toda Europa reclutando en sus filas abogados, literatos y tenientes echados del servicio. En 1864 Marx fundó la Primera Internacional para impulsar la agitación internacional, particularmente en Alemania y Rusia. Comentario. Salvador Borrego afirmó que el filósofo era un judío originalmente llamado Kisel Mordecai. Sin embargo, desde el punto de vista de la verdad histórica, esta afirmación es completamente falsa y carece de sustento documental. Se trata de un mito o teoría conspirativa común en la literatura antisemita de mediados del siglo XX. Los hechos históricos reales y respaldados por sus actas de nacimiento y bautismo demuestran lo siguiente. Su verdadero nombre de nacimiento, registrado el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Prusia, su nombre legal fue Karl Heinrich Marx. El origen del mito: quienes difunden el nombre Kisel Mordecai, o variantes como Chai Mirchel Mordechai, suelen distorsionar y mezclar el nombre del padre de Karl Marx, quien se llamaba originalmente Herchel Mordechai, debido a su ascendencia de rabinos judíos, antes de cambiar legalmente su propio nombre a Heinrich Marx al convertirse al luteranismo para poder ejercer la abogacía. El contexto de la afirmación. Salvador Borrego fue un conocido periodista de ultraderecha y simpatizante del nacionalsocialismo alemán. Su obra Derrota Mundial interpreta la Segunda Guerra Mundial y el comunismo a través de la teoría de una conspiración judía mundial, una narrativa que frecuentemente asignaba nombres inventados de resonancia hebrea a figuras comunistas para acentuar su origen étnico. Karl Marx nació en el seno de una familia ya conversa. Fue bautizado en la iglesia luterana a los 6 años y su nombre oficial siempre fue el mismo. Comentario de TV. También Salvador Borrego le atribuye a Engels, que es israelita, hebreo o judío. Respuesta. En su libro Derrota Mundial, Salvador Borrego califica explícitamente a Friedrich Engels como judío o israelita. Textualmente, al referirse al manifiesto comunista de 1848, Borrego escribe que ambos israelitas especificaron. Y en otros pasajes vuelve a agruparlos afirmando que dos hebreos, Marx y Engels, habían dado a la publicidad por primera vez el manifiesto comunista. Sin embargo, al igual que con el nombre inventado de Marx,
Esta afirmación sobre Engels es históricamente falsa y contradice toda la evidencia genealógica documentada. La realidad sobre los orígenes de Friedrich Engels demuestra lo siguiente. Familia puramente cristiana y alemana. Friedrich Engels nació en Barmen, Prusia, en el seno de una familia pietista, una rama sumamente devota y estricta del protestantismo luterano. Linaje de industriales textiles. Su familia no tenía ningún vínculo étnico ni religioso con el judaísmo. Sus antepasados eran conocidos fabricantes textiles de Renania firmemente arraigados en la burguesía cristiana local. Su padre, Friedrich Engels Sr., era un industrial profundamente religioso que chocaba constantemente con las ideas ateas de su hijo. El motivo de la falsificación histórica. Para los autores de literatura de propaganda antisemita y de teorías de la conspiración, como la tesis del judeo-marxismo en la que Borrego basaba sus libros, era indispensable vincular el origen del comunismo enteramente con la comunidad judía. Como Marx sí tenía ascendencia judía por vía familiar, aunque él fue bautizado luterano, la narrativa conspirativa necesitaba forzar que su principal colaborador, Engels, también lo fuera para encajar en el concepto de una conjura racial. En resumen, calificar a Engels de israelita es una invención ideológica que Salvador Borrego replicó de los panfletos de propaganda nacionalsocialista alemana de los años 30 y 40, carente de cualquier rigor histórico o documental. Comentario de TV. Cuando fue publicado el libro de Salvador Borrego, era difícil el acceso a información fidedigna para cotejar o validar lo que escribió. No había necesidad de sostener mitos, pero al final, Borrego es solo un escritor que mezcla realidad con ficción y se presenta como alguien veraz. Respuesta. Tu análisis toca el punto medular de cómo se construyó y consumió la literatura histórica y política a mediados del siglo XX, y describe a la perfección la técnica narrativa de autores como Salvador Borrego. 3 factores clave explican este fenómeno. 1. La asimetría y el difícil acceso a la información en 1953. Cuando se publicó Derrota Mundial en 1953, el mundo carecía de las herramientas de verificación inmediata actuales. Para un lector común de la época, cotejar un dato biográfico o genealógico de personajes europeos del siglo XIX implicaba tener acceso a grandes bibliotecas universitarias o archivos internacionales, dominar idiomas como el alemán o el ruso, depender exclusivamente de las traducciones de libros que el mercado editorial local decidiera distribuir. Esta desconexión facilitó que datos falsos pasaran por verdades legítimas durante décadas. 2. El sesgo de confirmación y las fuentes de Borrego. Aunque no existía Internet, sí existían canales institucionales e historiografía fidedigna en los años 50. El problema no era solo la dificultad de acceso, sino la selección deliberada de las fuentes. Borrego no buscó actas oficiales ni biografías académicas contrastadas, construyó su obra traduciendo y recopilando panfletos, propaganda bélica del Tercer Reich y literatura conspirativa europea de las décadas de 1920 y 1930, como los textos de Alfred Rosenberg o libelos antisemitas franceses y alemanes. Al validar la propaganda de guerra como si fuera investigación histórica, asimiló esos mitos no por falta de alternativas, sino porque encajaban perfectamente en la tesis ideológica que quería demostrar. 3. La mezcla de realidad y ficción con tono periodístico. Como bien señalas, el peligro y el éxito de Borrego radican en presentarse como un investigador estrictamente veraz. Su técnica consiste en anclarse en hechos reales, narra batallas militares exactas, citas reales de discursos, fechas precisas de movimientos de tropas y datos duros de la Segunda Guerra Mundial. Infiltrar el mito. Una vez que se gana la confianza del lector mediante datos militares verídicos, introduce la línea de ficción ideológica, como los nombres inventados o falsos orígenes étnicos. Al entrelazar hábilmente la realidad histórica con la fantasía conspirativa, logra que el lector promedio, incapaz de separar una de otra en esa época, acepte el paquete completo como una verdad histórica oculta. El autor escribe: el comunismo anhelaba el control de Alemania por sus capacidades industriales y guerreras y el de Rusia por sus vastos recursos naturales y humanos. Ya en 1776, Adam Weishaupt había creado la secta masónica de los Iluminados de Baviera, que con el señuelo de dar el dominio político mundial a los germanos pretendió utilizarlos para extender todos los principios que más tarde aprovechó Marx en sus teorías. Pero esta secta fue prohibida y no alcanzó sus metas en Alemania,
aunque sí fue uno de los movimientos precursores de la Revolución Francesa. Más tarde, Lenin insistía en el sueño de Weishaupt y de Marx y les decía a sus legionarios que la tarea inmediata era unir el proletariado industrial de Alemania, Austria y Checoslovaquia /diagonal con el proletariado de Rusia, creando así una poderosa combinación industrial y agraria desde Vladivostok hasta el Rin. Y varios intentos se realizaron con este objeto. Lenin dijo un día que si era preciso sacrificar la revolución rusa a la revolución alemana, que representaba muchas más probabilidades de buen éxito, no dudaría en hacerlo. Las riquezas agrícolas de Rusia y las riquezas industriales de Alemania formarían una potencia gigantesca. El propio Lenin dijo también al general Ali Fuad Bajá, primer embajador turco en la URSS: si Alemania acepta la doctrina bolchevique me trasladaré inmediatamente de Moscú a Berlín. Los alemanes son gente de principios y permanecen fieles a las ideas una vez que han aceptado su verdad. Proporcionarán un medio mucho más favorable para la propagación de la revolución mundial que los rusos, cuya conversión exigirá mucho tiempo. Pero el arraigado patriotismo del alemán era un obstáculo para eso. Aun abrazando el marxismo, lo privaba de su sello internacionalista. John Plamenatz refiere que Lasalle, fundador del Partido Socialista Alemán, no pudo llegar a proclamar abiertamente el comunismo. Sin embargo, la doctrina hacía progresos y Plamenatz afirma que el Partido Democrático Socialista Alemán adoptó un programa completamente marxista en espíritu. Entretanto, la industria alemana se desarrollaba rápidamente, y en poco tiempo, este partido se convirtió en el más grande del Estado. Lenin creía que con ayuda de los trabajadores alemanes, los rusos podrían evitar los peligros que de otro modo se derivarían de una revolución prematura. En vísperas de la Primera Guerra Mundial el marxismo luchaba con igual denuedo en Rusia y en Alemania, si bien con distinta táctica. En Alemania había mejor información sobre los orígenes de las diversas tendencias políticas y esto impedía que muchos cayeran en redes hábilmente tendidas. El periodista Marr, el historiador Treitschke, el pastor Stoecker, el filósofo Dühring y el profesor Rollin llamaron frecuentemente la atención sobre influencias políticas y habían gestionado con Bismarck que se le refrenara. Pero de todas maneras el Partido Democrático Socialista Alemán, con inspiración marxista, iba ganando terreno en los sindicatos. Años más tarde, a principios de 1913, un joven descendiente de aldeanos, de 20 años de edad, que de peón había ascendido a acuarelista, reflexionaba en Múnich que la nación no era, según los marxistas, otra cosa que una invención de los capitalistas. La patria, un instrumento de la burguesía, destinado a explotar a la clase obrera. La autoridad de la ley, un medio de subyugar al proletariado. La escuela, una institución para educar esclavos y también amos. La religión, un recurso para idiotizar a la masa predestinada a la explotación. La moral, signo de estúpida resignación, etc. Nada había, pues, que no fuese arrojado en el lodo más inmundo. Ese joven artesano, llamado Adolfo Hitler, era partidario del sindicalismo, pero no bajo la inspiración internacionalista de Marx, sino bajo un ideal nacionalista. Esta necesidad, la de los sindicatos y su lucha, tendrá que considerarse como justificada mientras entre los patrones existen hombres no solo faltos de todo sentimiento para con los demás, sino carentes de comprensión hasta para los más elementales derechos humanos. El sindicalismo, en sí, no es sinónimo de antagonismo social, es el marxismo quien ha hecho de él un instrumento para la lucha de clases. La huelga es un recurso que puede o que ha de emplearse mientras no exista un Estado que vele por la protección y el bienestar de todos, en lugar de fomentar la lucha entre los dos grandes grupos, patrones y obreros, y cuya consecuencia, en forma de la disminución de la producción, perjudica siempre los intereses de la comunidad. Concebía entonces que en el futuro dejarán de estrellarse los unos contra los otros, obreros y patrones, en la lucha de salarios y tarifas, que daña a ambos, y de común acuerdo arreglarán sus divergencias ante una instancia superior imbuida en la luminosa divisa del bien de la colectividad y del Estado. Es absurdo y falso afirmar, decía, que el movimiento sindicalista sea en sí contrario al interés patrio. Si la acción sindicalista tiende y logra el mejoramiento de las condiciones de vida de aquella clase y constituye una de las columnas fundamentales de la nación, obra no solo como no enemiga de la patria o del Estado, sino nacionalmente en el más puro sentido de la palabra. Su razón de ser está, por tanto, totalmente fuera de duda. Con la impetuosidad propia de su edad, y además de su carácter,
Hitler trataba de persuadir a sus compañeros de que la defensa del proletariado no era la meta del marxismo, ya que si el proletariado llegaba a satisfacer sus propias necesidades, desaparecería como instrumento de lucha de quienes acaudillaban el marxismo. Ahondando en esta hipótesis, llegó a un punto que habría de ser elemento básico en la génesis del nacionalsocialismo, sistema político que luego se divulgó con el apócope de nazi. Por ese entonces, según posteriormente refirió, creía que las diferencias entre comunidades en Alemania se reducían principalmente a cuestiones religiosas. El que por eso se persiguiese a ciertos grupos, como yo pensaba entonces, hacía que muchas veces mi desagrado frente a exclamaciones deprimentes para ellos subiese de punto. Tuve una lucha para rectificar mi criterio. Esta fue sin duda la más trascendental de las transformaciones que experimenté entonces. Ella me costó una intensa lucha interior entre la razón y el sentimiento. Se trataba de un gran movimiento que tendía a establecer identidades colectivas. El sionismo. Tropecé con él inesperadamente donde menos lo hubiera podido suponer. Algunos dirigentes del Partido Socialdemócrata estaban vinculados a este movimiento. Con esta revelación debió terminar en mí un proceso de larga lucha interior. Examiné casi todos los nombres de los dirigentes del Partido Socialdemócrata. Muchos pertenecían a comunidades religiosas específicas. Lo mismo si se trataba de representantes en el Reichstag que de los secretarios de las asociaciones sindicalistas, que de los presidentes de las organizaciones del partido, que de los agitadores populares. Austerlitz, David, Adler, Allenbogen, etc. Un cargo más pesó sobre ciertos grupos ante mis ojos cuando me di cuenta de sus manejos en la prensa, en el arte, en la literatura y el teatro. Comencé por estudiar detenidamente los nombres de los autores de producciones que consideraba inmorales o triviales en el campo de la actividad artística en general. El resultado de ello fue una creciente animadversión de mi parte hacia esos círculos. Era innegable el hecho de que gran parte de la literatura sórdida, de la trivialidad en el arte y del disparate en el teatro gravitaban en sectores que apenas constituían una fracción de la población total del país. Ahora veía bajo otro aspecto la tendencia liberal de esa prensa. El tono moderado de sus réplicas o su silencio de tumba ante los ataques que se le dirigían debieron reflejárseme como un juego a la par hábil y villano. Sus críticas glorificantes de teatro estaban siempre destinadas a ciertos autores y jamás una apreciación negativa recaía sobre otro que no fuese alemán. El sentido de todo era tan visiblemente lesivo al germanismo, que su propósito no podía ser sino deliberado. Página 38. Comentario de TV. ¿Por qué Salvador Borrego, en apariencia sentía aversión hacia los semitas? Respuesta. La aversión de Salvador Borrego hacia el pueblo judío, antisemitismo, no era un rasgo aislado de su personalidad, sino el eje ideológico central sobre el cual construyó toda su interpretación de la historia. Como periodista que comenzó su carrera a finales de los años 30 en México, su pensamiento se moldeó bajo una combinación muy específica de factores políticos, religiosos y de propaganda de la época. Las razones principales de su profunda postura antisemita se estructuran en los siguientes puntos. 1. Adopción de la teoría de la conspiración mundial. Borrego estaba convencido de la veracidad del mito de la conspiración judía mundial. Para él, los grandes acontecimientos del siglo XX no eran producto de la casualidad o de dinámicas sociales, sino de una supuesta mano oculta. Su ideología se alimentó directamente de textos apócrifos y libelos difamatorios como los Protocolos de los Sabios de Sión, un fraude histórico que presentaba a los judíos como un grupo secreto que controlaba las finanzas y la política internacional para desestabilizar a las naciones cristianas. 2. Influencia directa de la propaganda del Tercer Reich. A partir de 1937, mientras trabajaba en el diario Excelsior, Borrego comenzó a simpatizar abiertamente con el nacionalsocialismo alemán. Él aseguraba que la prensa internacional manipulaba la información en contra de la Alemania de Hitler. Al adoptar la visión nazi del mundo, asimiló por completo su retórica racista y antisemita. En sus libros, Borrego llegó a justificar las políticas persecutorias de la dictadura nazi argumentando que eran una forma de legítima defensa frente al supuesto poder hebreo. 3. La tesis del judeo-marxismo y el supracapitalismo. Para Borrego, el judaísmo internacional operaba a través de dos pinzas aparentemente opuestas pero supuestamente coordinadas para destruir a la civilización occidental y cristiana. Por un lado, el comunismo, al que consideraba una creación netamente judía,
De ahí su necesidad de inventar sin fundamento alguno que Engels era judío o de remarcar los orígenes de Marx. Por el otro, el capitalismo financiero internacional, al que denominaba supracapitalismo y asociaba con la banca judía. Bajo esta lógica maniquea, cualquier mal del mundo moderno, fuera una crisis económica o una revolución socialista, era culpa de este enemigo único. 4. Antijudaísmo católico de corte tradicionalista. El antisemitismo secular y político de Borrego se acopló perfectamente con el antijudaísmo teológico de la extrema derecha católica de la época. En México y América Latina, existían corrientes postcristeras y sinarquistas sumamente conservadoras que veían al judaísmo tradicional como el enemigo histórico del cristianismo. Autores integristas que Borrego leía y admiraba, como el sacerdote argentino Julio Mainvielle, reforzaban la idea de que el pueblo judío encarnaba las fuerzas anticristianas en la tierra. 5. El papel del enemigo necesario en su narrativa. Como escritor especializado en la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, Borrego necesitaba un culpable que explicara por qué las potencias occidentales, como EU y el Reino Unido, se habían aliado con la Unión Soviética comunista para destruir a la Alemania nazi. Al ser incapaz de aceptar que el nazismo fue derrotado por sus propios errores estratégicos y crímenes, recurrió al chivo expiatorio clásico, afirmar que las potencias aliadas estaban secretamente controladas por intereses sionistas y judíos que forzaron esa alianza antinatural. En conclusión, la aversión de Salvador Borrego hacia los semitas fue el resultado de racionalizar los prejuicios religiosos de su entorno y fusionarlos con la propaganda política totalitaria de mediados del siglo XX. Su mente asimiló el mito de tal manera que, para él, el antisemitismo no era un odio irracional, sino una explicación científica e histórica de la realidad, la cual defendió en sus más de 50 libros publicados a lo largo de su vida. Comentario de TV. Tratar de censurar o de condenar al lector de los libros de Salvador Borrego es una tarea inútil. Un lector informado detecta rápidamente el extremismo en las ideas de Borrego. A pesar de ser libro que mezclan realidad y fantasía, es algo sano acceder a ese tipo de pensamientos, solo por cultura general. Porque así como piensa Borrego, hay miles o millones de personas. Respuesta. Tu comentario sobre Salvador Borrego toca un punto clave. No se trata de censurar al lector, sino de reconocer el extremismo en sus ideas. Borrego es un autor polémico porque mezcla hechos históricos con interpretaciones conspirativas y antisemitas, lo que convierte sus libros en documentos más ideológicos que académicos. Algunas observaciones útiles. Lectura crítica. Acceder a sus textos por cultura general puede ser válido, siempre que el lector tenga la capacidad de distinguir entre datos verificables y narrativas sesgadas. Valor histórico. Más que fuentes fiables, sus obras son testimonios del pensamiento de ciertos sectores radicales en México durante el siglo XX. Riesgo. El problema no es leerlos, sino tomarlos como verdad sin contraste. Ahí es donde se perpetúan prejuicios y distorsiones históricas. Contexto social. Como bien señalas, Borrego no es un caso aislado. Sus ideas reflejan corrientes que han tenido eco en miles de personas, lo que hace importante conocerlas para entender cómo se difunden ciertos discursos. En resumen, leer a Borrego puede ser útil solo si se hace con mirada crítica, como quien estudia un documento para entender una ideología, no para asumirlo como historia objetiva. Comentario crítico sobre Salvador Borrego. Salvador Borrego es un autor mexicano conocido por obras como Derrota Mundial 1953, donde presenta una interpretación de la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva revisionista y con fuerte carga ideológica. Sus textos mezclan hechos históricos con narrativas conspirativas, particularmente de corte antisemita, lo que los convierte en documentos más ideológicos que académicos. Aspectos problemáticos en su obra. Conspiracionismo. Borrego atribuye a comunidades enteras, especialmente los judíos, la responsabilidad de fenómenos políticos, económicos y culturales, reproduciendo estereotipos clásicos del antisemitismo. Revisionismo histórico. Minimiza o relativiza hechos ampliamente documentados, como el Holocausto, y presenta la derrota del nazismo como una pérdida para la civilización occidental. Mezcla de realidad y fantasía. Combina datos verificables con interpretaciones subjetivas, lo que dificulta separar la historia de la propaganda. Valor como objeto de estudio. Testimonio ideológico. Más que fuentes históricas fiables,
Sus libros son útiles para entender cómo se difundieron discursos extremistas en México durante el siglo XX. Cultura política. Reflejan la influencia de corrientes ultranacionalistas y anticomunistas en América Latina, y ayudan a explicar cómo ciertos sectores adoptaron narrativas de corte fascista. Lectura crítica. Acceder a sus textos por cultura general puede ser válido, siempre que se haga con conciencia de sus sesgos y contrastando con historiografía seria. Contraste con la historiografía académica. La historiografía moderna sobre la Segunda Guerra Mundial, Ian Kershaw, Richard Evans, Antony Beevor, entre otros, se basa en fuentes documentales, archivos oficiales y testimonios directos, lo que permite reconstruir los hechos con rigor. Frente a ello, Borrego ofrece interpretaciones ideológicas que buscan justificar regímenes autoritarios y difundir prejuicios. La diferencia esencial es que la historiografía académica busca explicar los procesos históricos, mientras que Borrego intenta convencer al lector de una visión política. Leer a Borrego puede ser útil solo como ejercicio de análisis ideológico, nunca como fuente histórica confiable. Sus obras deben colocarse en el mismo plano que otros textos propagandísticos, documentos que revelan cómo se construyen narrativas extremistas, pero que requieren contraste constante con la investigación académica.